En este video te mostraré cómo puedes importar información contenida en una base de datos de SQL Server en RStudio para después llevar a cabo el análisis de la misma con lenguaje R. Existen dos formas en las que podemos conectarnos a la base de datos desde RStudio. Una en la que es necesario ir al panel de control para dar de alta un DSN. DSN son las siglas en inglés de Data Source Name, que en español significa nombre de la fuente de datos, mediante el cual indicamos a nuestra computadora tanto el driver a utilizar para hacer la conexión, como el nombre del servidor al que queremos accesar. Y otra forma en la que estos parámetros se los damos a conocer a RStudio por medio de comandos. Yo te hablaré de la segunda forma en la que podemos hacerlo. Lo primero que haremos será cargar la librería RODBC en memoria. Si no la tienes instalada, la puedes instalar tecleando el comando install packages RODBC en la consola. En caso de que al momento de instalar te arroje un error en el que te indique que la librería RODBC no es compatible con tu versión de R, lo que puedes hacer es ver el video llamado Instalando versiones anteriores de paquetes en RStudio, para que veas los pasos que puedes seguir para instalar una versión de la librería que sea compatible con la versión que tienes instalada. Con la función ODBC Driver Connect y con el parámetro driver, le indicamos que la base de datos a la que queremos conectarnos pertenece a SQL Server. Con el parámetro server, le indicamos el nombre del servidor en el que se encuentra. En mi caso, el nombre del servidor es ProBook-Rocío. Esta información la puedes consultar al momento en el que abres el administrador de SQL Server. Lo voy a abrir para mostrarte en dónde se encuentra. Esta es la información que debes de colocar en el parámetro server. Otro de los parámetros que vamos a utilizar en la función ODBC Driver Connect es el nombre de la base de datos que queremos consultar, así como el nombre de usuario y el password en caso de que estos dos últimos sean requeridos para obtener acceso a la misma. Mi base de datos no los requiere, por lo que borraré los parámetros UID o UID y el PWD. La información de la conexión la guardaremos en un objeto al que llamaré MarathonBD, ya que la base a la que me estoy conectando lleva por nombre Maratón. Si quisiéramos ver los detalles de la conexión que acabamos de crear, simplemente tecleamos el nombre de la misma. Con el comando SQL-Fetch recuperamos la información de alguna de las tablas contenidas en la base de datos de SQL Server. Yo le pediré que me traiga la información correspondiente a la tabla llamada Tabla Mexicanos. Voy a dar dos clics en el objeto Mexicanos y vemos que contiene el competidor, el lugar en el que llegó, el género del corredor, la edad y el tiempo que le tomó en llegar a la meta. Una vez que ya obtuvimos la información de las tablas, cerramos la conexión de la base de datos MarathonBD. Ahora que ya tenemos la información cargada en RStudio, ya podemos llevar a cabo el análisis de los datos. Por ejemplo, voy a crear un gráfico de barras sencillo para ver cuántos de los corredores son hombres y cuántas mujeres. Cargamos la librería dplyr, que es la que utilizaremos para crear el gráfico de barras. Agrupamos la información contenida en el objeto Mexicanos de acuerdo a la información contenida en la columna Gender. Llevamos a cabo el conteo de corredores agrupados por país utilizando la función Summarize. Esta función puede ser con S o podemos utilizarla con Z, indicándole el nombre del objeto que contiene las agrupaciones y pidiéndole que nos cree una columna llamada total por género, la cual tendrá tantas filas como agrupaciones se hayan generado, en este caso 2, una que contendrá a las mujeres y otra que contendrá la información correspondiente a los hombres. Desplegamos la información contenida en el objeto conteo por género y vemos que de los 15 mexicanos que participaron en el maratón, 11
son hombres y 4 son mujeres. Con esta información ya podemos generar el gráfico de barras utilizando la función barplot. Dentro de la función barplot le indicamos que los datos a graficar se encuentran en la columna total por género, del objeto conteo por género, que los nombres de las variables a graficar se encuentran en la columna gender, que el título que queremos que le coloque al gráfico es cantidad por género y que utilice los colores de la paleta Rainbow 6. Y aquí tenemos ya el bar plot.